tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a este espacio donde juntos aprendemos y somos edificados a través de la palabra de Dios a este discipulado en la comodidad de nuestra casa. No por eso quita de que podamos aprender y ser bendecidos, porque justamente es ahí donde Dios trata con cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestro hogar. Y en esta oportunidad quiero hablar un tema que algunos no lo practican porque creen que no es bíblico, otros, por la otra parte, se extralimitan con respecto a este tema, y es el tema de los decretos y de las declaraciones. Podemos decretar, podemos declarar. ¿Qué es decretar? ¿Qué es declarar algo? ¿Está en la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. San Mateo capítulo 17, verso 20 dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí dice la palabra de Dios, quiero centrarme en este pasaje que dice: diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Está hablando de dar una orden, no está hablando de hablar o ver la montaña, que significa el problema, y pedirle: Dios, quita la montaña. No, está diciendo que nosotros le digamos al monte que se corra. Es nuestra responsabilidad. Esto es lo que enseñó Jesús. Y podemos ver a través de este pasaje y otros más que hay un tiempo para orar y hay otro tiempo para hablar y declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Jesús, él oraba, él dedicaba mucho tiempo a orar, mucho tiempo él estaba en oración, mantenía comunión con el Padre Celestial, pero luego en el diario vivir, en las circunstancias que él estaba atravesando, cuando venían los enfermos, cuando venían tormentas y todos estos desastres o fenómenos naturales que vemos en la Biblia, él simplemente daba una palabra, una orden: levántate y sé sano, conforme a tu fe sea hecho. Al viento y las olas le dijo: callen, enmudezcan. Son simplemente órdenes que él daba a la gente y ellos recibían un milagro y una sanidad. Hay un tiempo para orar, ¿sí? Pero también hay un tiempo para ejercer la autoridad que tenemos como hijos de Dios en el nombre de Jesús y ordenarle a las circunstancias que se coloquen y se alineen a la voluntad de Dios. Esta declaración es muy fuerte. Es importante que comprendamos. Hay un tiempo para orar, para estar de rodillas, sentados, acostados, buscando al Señor, presentándole nuestras situaciones, teniendo comunión con Él más que nada. Y hay un tiempo para enfrentarnos a determinadas situaciones y simplemente dar la orden y declarar la palabra de Dios. Porque nuestras palabras, mi querido amigo, tienen poder. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua tiene poder. En lo natural, cuando recibís una palabra de ánimo, de esperanza, de consuelo o un elogio, cuánto bien que nos hace. Ahora, cuando recibimos crítica, condenación, eso nos afecta en forma negativa. A veces las palabras negativas y duras son como golpes y maltratos. Hoy es considerado como maltrato psicológico, porque tienen una... tal vez la persona no recibe malas palabras, pero ese maltrato, esa condenación verbal, menospreciando a los demás, criticando todo lo que hacen, eso produce. Pero también las palabras tienen una influencia en el mundo espiritual. Las palabras tienen poder. Y tenemos poder, vos y yo, mi querido amigo, tenemos poder en nuestra boca, en nuestra lengua. El poder de hablar vida o hablar muerte, ¿sí? De hablar bendición o de hablar maldición. Las palabras que salen de nuestro corazón son como semillas, ¿sí? Imagínate esto: semillas de bendición
o semillas de maldición. Tarde o temprano van a dar su fruto. Vamos a cosechar, pero de acuerdo a las palabras que salgan de nuestra boca. Por eso dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, cosechará sus frutos. Es una semilla que puede traer maldición o bendición de acuerdo a lo que nosotros confesemos con nuestras palabras y con nuestra boca. Y Jesús, como decíamos, pasaba tiempo en oración, hablando con el Padre Celestial, pero luego Él, en determinadas circunstancias, Él daba la palabra y ocurrían milagros. Por ejemplo, Lucas, capítulo 8, versos 24 y 25 dice: y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Tremendo. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? No dice que ora, manda y le obedecen. Ahí Jesús, cuando los discípulos lo despertaron, Él no se puso ahí en la barca a orar: Padre, o vamos a hacer una cadena de oración y vamos a tomarlo de las manos y vamos a empezar a clamar: Padre, te pedimos. No, Él dio la orden. Una manera diferente a lo que posiblemente nosotros estamos acostumbrados. Lo mismo ocurría con los seguidores de Jesús. Lo vemos en los evangelios y también lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, esto no era algo que solo Jesús hacía, sino que también sus discípulos lo practicaban. Mateo capítulo 10, verso 1. Acá hay una indicación. Hay una encomienda que el Señor le da a los discípulos y les dice lo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el verso 8 dice: sanad enfermos. No dice oren por los enfermos, no, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. El verso 1 dice que el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Le dio a ellos la autoridad. Entonces ahora ellos tenían que ejercerla y no diciendo: Padre, te pedimos. No, estaba en ellos. Por eso dice el Señor: recibieron de gracia. Observa esto: recibieron de gracia. ¿Dónde estaba esa gracia y ese poder y esa autoridad? Acá dice: recibieron. Acá está, en nosotros. No está en el cielo. No es que tenemos que ir a buscarla por allá arriba cada tanto. No, la recibimos. Nos fue entregada por el Señor. Recibieron, entonces entréguenlo de gracia. Lo tienen que dar ustedes. No le pueden decir: Señor, dale. ¿Por qué? Porque está acá. Lo que tenemos que dar lo hemos recibido y ahora tenemos que compartirlo con otros. Esta palabra, poder, que en realidad dice autoridad, pero unas otras versiones dice y les dio poder sobre los espíritus, pero que dice autoridad. Esta palabra viene del griego exousia y la concordancia Strong dice que es traducido esta palabra, exousia, significa dominio, gobernar, jurisdicción, poder sobrenatural y autoridad. Vamos a ver esto ahora en un momentito más. Derecho a gobernar, dominio, jurisdicción, poder sobrenatural y autoridad. Toma este perfil de gobierno en esta palabra, autoridad. Tienen que gobernar, tienen derecho a gobernar, dominio, jurisdicción. Lucas capítulo 9, verso 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, es el mismo pasaje pero en otro evangelio. Les dio poder y autoridad. Acá divide la palabra. Poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Le dio poder para sanar. Ellos tenían que sanar a los enfermos. Por eso el otro pasaje dice: sanen enfermos, limpien leprosos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí la palabra poder es la palabra griega dinamis.
según la concordancia Strong. Y esto significa un poder que obra milagros. También es la palabra de la cual se deriva dinamita. Dinamita. Esto es lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Autoridad, gobierno, dominio, poder para hacer milagros. Y es un poder que es como una dinamita espiritual que está dentro de nosotros. Una dinamita que produce, hace cosas y no tenemos que buscarla en algún lado allá en el cielo. Está dentro de nosotros. Dentro tuyo está el poder. Decí, querido amigo, dentro mío está el poder. Tengo dinamita espiritual dentro de mí. Y tengo autoridad, tengo poder, tengo dominio. Esto es lo que el Señor le estaba dando a sus discípulos y a nosotros que somos la iglesia, mucho más, porque ellos todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo ni moraba en ellos por siempre como lo hace hoy con nosotros que somos iglesia del Señor. Estamos más capacitados, estamos con más bendición que la que tenían en ese momento. Si bien ellos estaban con Jesús ahí, pero no tenían al Espíritu Santo como nosotros, que lo tenemos siempre. En ese momento, en Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y bueno, fue tremendo. Debemos ser proactivos, actuar a propósito, utilizar la autoridad, el poder que hemos recibido, actuando con autoridad, con firmeza, sin temor, sin intimidación. Tenemos dinamita espiritual dentro de cada uno de nosotros. Así es, mi querido amigo, y tenemos que utilizarla. Luego, vemos que esto no terminó cuando Jesús murió y se fue. No, siguieron los apóstoles y la iglesia primitiva en esa misma postura, con esa misma enseñanza. Podéis leer el libro de los Hechos, capítulo 3. Ahí está cuando Pedro y Juan van al templo y Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Estamos en esta enseñanza. Ellos habían recibido la autoridad, ¿sí? Nosotros tuvimos la idea de que el poder y la autoridad están en el cielo, que tenemos que buscarlo allá haciendo cosas, ¿no? Pagando un precio y bueno, tantas cosas que se dicen, pero acá ya lo tenían, estaba en ellos. Es el poder del Espíritu Santo que todos los hijos de Dios tenemos. Pero tenemos que tener fe y ser proactivos y saber que ese poder nos va a respaldar. Y acá, en esta oportunidad, Pedro le dice, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, vamos, camina. Le dio una orden. Encontrás en el capítulo 9, en el capítulo 13, el capítulo 13 de Hechos, historias, milagros y sanidades, y en todo el libro de los Hechos, donde los discípulos solamente daban la orden, daban la palabra, y son algunos ejemplos de cómo ellos se conducían en este aspecto, Jesucristo y la iglesia primitiva. La declaración de fe está en la Biblia, es declarar. Si vos lees la Biblia, no podés negar estos pasajes, no podés negar que se manejaban de esa manera. Tal vez siempre lo viste, pero nunca te animaste a decir, ¿y cómo hago? ¿Puedo hablar yo? ¿Puedo decretar? ¿Por qué decretar? Porque viene de la palabra decreto, autoridad, gobierno. Ahora lo quiero desarrollar a esto también. Pero podemos hacerlo. Por supuesto, hay aquellos que abusan de esto y decretan cualquier cosa y declaran cualquier cosa. Y no es así, no funciona así. Funciona cuando hablamos y decretamos y declaramos lo que la palabra de Dios enseña. Cuando alineamos nuestra declaración a lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos declarar cualquier cosa y pensar de que va a ocurrir. La declaración de fe es efectiva cuando está de acuerdo con la voluntad de Dios. Había algunos profetas del Antiguo Testamento, ahora no recuerdo bien el pasaje, pero el Señor les recrimina, les dice, ustedes profetizan mentira y piensan que se va a cumplir. O sea, ellos creían que porque eran profetas y porque decían lo que decían, Dios tenía la obligación de cumplirlo. No, mi querido amigo. Si no está conforme a la voluntad de Dios, el Señor
no va a respaldar esa palabra. Pero cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, podemos hablar a las circunstancias, dirigirnos a las montañas de problemas que pueden venir sobre nosotros y darles una orden en el nombre de Jesús. El Señor te ha dado autoridad para hablarle a las circunstancias y ordenarles en el nombre de Jesús que se sometan a la voluntad de Dios. ¿Por qué ejercemos esta autoridad? ¿Por qué tenemos ahora esta autoridad? Bueno, porque Jesús restauró lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. A la humanidad se le había dado el derecho de gobernar y reinar sobre la tierra desde el principio. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ellos tenían una misión de sojuzgar, de gobernar, de dominar la tierra. El Señor entregó esa autoridad al hombre. Cuando algo se salía de control o había algún tipo de descontrol entre los animales, entre la creación, el hombre era el encargado de poner el equilibrio, de gobernar, de hacer de que la situación se enderece nuevamente y todo vuelva al plan original, a lo que Dios había determinado. El hombre no podía decir: Señor, te pido, mira, esto se salió de control. No podía hacer eso el hombre. El hombre tenía que ejercer su autoridad, ejercer su dominio y sojuzgar la tierra. Por eso, mi querido amigo, estás escuchando esta enseñanza, Dios te ha dado autoridad para hablarle a la enfermedad, para hablarle a la escasez económica, a las situaciones familiares, al matrimonio destruido. Tu matrimonio tal vez puede estar destruido, a las finanzas que están quebradas, a todas aquellas fuerzas de oposición y de maldad que se levantan en tu contra, a la angustia, a la depresión, a la enfermedad. Todas esas cosas que son montañas que se levantan en contra tuya, podés hablarles y podés ordenarles en el nombre de Jesús que se alineen a la voluntad de Dios. No te sometas a las circunstancias. Dice Santiago 4:13 que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Hay gente que se somete al diablo, no porque se mete en cosas oscuras y malas, simplemente porque vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la enfermedad, vienen las situaciones difíciles y la gente se queda ahí, no se subleva, no resiste. ¿Qué idea tienen en su mente de resistir? Si solamente se quedan ahí esperando que tal vez Dios, si quiere, hará algo, no lo sé. ¿Cuándo ejercen ese resistir que dice aquí la palabra de Dios, que resistamos al diablo? Ellos están ahí sometidos a las circunstancias, pero vos tenés que levantarte en contra de todas esas circunstancias que vienen hacia tu vida, hacia tu familia. Someterte a Dios. ¿De qué manera? Ejerciendo autoridad, haciendo su voluntad, aceptando su voluntad. Él no quiere que estés enfermo. Él no quiere que estés pasando por situaciones de escasez, de pobreza, tu matrimonio se destruya, la enfermedad domine tu cuerpo, estés todo el tiempo medicado, enfermo, dolorido, quebrado. No es voluntad de Dios eso. Todas esas cosas fueron clavadas en la cruz. Jesús en la expiación se llevó todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Por qué ahora va a querer que tengas de nuevo eso? Que algo por lo que Él pagó ya en la cruz. No es su voluntad. Por eso tenés que pararte, someterte a Dios, tomar ese deseo de Dios de que estés sano, resistir al diablo y el diablo huirá de tu vida. Podemos ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús siempre y cuando ese decreto o esa palabra de fe y esa declaración estén alineadas a la voluntad del Señor. Oramos juntos así. Padre Celestial, gracias por enseñarnos a través de tu palabra cómo conducirnos para tener victoria espiritual. Le hablo ahora a todo poder de oscuridad y del mal que trae enfermedad a mi vida, angustia, depresión, ataques de pánico, pensamientos destructivos,
temor, escasez, división familiar, fracaso, o que se manifieste de cualquier otra forma y manera. Le ordeno a esas fuerzas del mal que se vayan de mi vida ahora mismo, en el nombre de Jesús. Declaro que en Cristo Jesús soy victorioso, amado, fuerte, próspero, saludable, lleno de vitalidad y fuerza. Soy sabio y dotado de toda capacidad para emprender cosas nuevas y abrir caminos donde no los hay. Recibo, poseo y alcanzo en este tiempo mucho más de lo que creo y entiendo según el poder que actúa en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en este discipulado en casa, donde juntos nos edificamos a través de la palabra de Dios y nuestra vida espiritual se fortalece. Un abrazo a la distancia. Si querés dejar tus comentarios, tus pedidos de oración en las casillas, en los comentarios que están abajo de este video, podés hacerlo ya sea en YouTube, en Facebook. Vamos a estar orando por tus necesidades. Cualquier comentario, espero que escribas allí. Bendiciones. Hasta la próxima.